Saludos cordiales amigos, bienvenidos a un capítulo más de nuestro programa Frecuencia Tomatis. El día de hoy nos encontramos con una invitada muy especial, nuestra neuróloga infantil, la doctora Vanessa Villalba. Ella viene para poder conversar con nosotros acerca de los trastornos del neurodesarrollo, qué alertas como padres de familia debemos tomar en cuenta en las primeras edades de nuestros hijos y todo lo que ella nos pueda comentar para todos aprender un poquito más acerca de lo que debemos observar en nuestros hijos, cuáles son los criterios diagnósticos más importantes y sobre todo, y lo más importante considero yo para los padres de familia, no generar una alarma de desinformación, sino más bien manejarnos bajo un proceso de información adecuado. Doctora, muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, ¿Cómo se gracias. encuentra usted? Muy bien, por suerte, todo muy bien aquí, así que acompañándoles esta tarde. Muchas gracias, doctora. Me gustaría, bueno, poder empezar esto conversando un poquito más sobre usted, sobre su experiencia, Ujú. sobre el por qué escogió esta profesión, qué le motivó a ser quien es ahora. Bueno, en realidad esto creo que data desde hace muchos años. Creo que tenía 5 años y quería ser médico. Ujú. O sea, siempre quise O ser sea, usted médico. desde que fue pequeñita dijo, la Sí, medicina es lo mío. sí, yo decía que quería ser doctora y mi papi decía, sí, vas a ser mi doctora, siempre me decía eso mi papi. En el transcurso de la carrera, eh, me orienté con un familiar que es neurólogo de adultos y me encantaba la neurología. Ujú. Entonces era como que, wow, esto es lo mío, esto es lo mío. Y 2 años después cursé pediatría. Entonces yo decía, no, pero tengo que hacer una fusión. Ujú. Entonces dije, no hay neurólogo pediatra, entonces me voy hacia eso. Y eso fue lo que me motivó. Entonces tenía muy claro que salía de la universidad, hacía pediatría y después hacía neurología. Eso era claro. Y así fue. Así O sea fue. que usted no fue como el resto nos pasa, ¿no? De ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a seguir? La tuvo clarita desde pequeñita. Desde siempre, siempre estuvo como muy claro todo lo que quería, era como que voy a hacer esto y lo cumplía, ¿no? Entonces las cosas siempre se me dieron muy bien, eran muy aplicadas también, entonces eso me ayudó mucho a que se abrieran todas las puertas. Así Genial. que Dentro de lo que es la neurología infantil, ¿qué cree usted que es para un padre de familia, qué rol cumple un neuropediatra? en realidad es un rol fundamental, ¿no? Ahora que existen varios profesionales enfocados en la pediatría, la orientación es muy distinta que el neurólogo de adultos. Antes se decía que por ahí el neurólogo de adultos hacía como una especie de comparación y los pacientes eran similares, pero no, los pediátricos son un mundo, los adultos son otro mundo, son totalmente distintos. Y sí que nos damos cuenta que nosotros, más que todo, tratamos con los padres, Ujú. no siempre con los pacientes, porque los pacientes a veces hablan, a veces no, pero nosotros tratamos con los padres. El padre es el que lleva a su hijo preocupado a la Ujú. consulta. Y creo que ese es uno de los factores determinantes, ¿no? La conexión que tenga el profesional con los padres, Ujú. más que con el paciente, porque uno sí tiene mucha empatía con ellos, pero con el padre, con los padres es Ujú. otra cosa. Sí, nosotros acá en Tamati siempre les decimos a los padres de familia que esto es un 50-50, 50% ustedes y 50% nuestra intervención. Acá es igual, o tal vez en mayor medida, porque es el padre el que detecta lo primero que puede estar siendo extraño o Ujú. no acorde al desarrollo que tal Así vez es. hemos visto. Hay muchos padres que comparan y dicen, es que mi primer hijo fue así hasta los 3 años y como él recién cumplió 3, capaz se demora un poquito más. ¿Qué tan complicado es esto dentro del ámbito que usted se mueve? En realidad, lo que sí suele haber es mucho de este tema de comparación, pero ahora, como el índice de natalidad ha disminuido un montón, hay muchos hijos únicos. Ujú. Entonces lo asumen como, ay, porque es hijo único, es el único O a nieto, la pandemia. sí, o no, es las pantallas por la pandemia. Entonces sí influye mucho que a veces se puede sesgar o se puede no detectar a tiempo algunas pautas de alarma, pero por esto, porque dicen, no, es hijo único, es así, ¿no? Y por ahí se va dejando pasar tiempo que a la larga nos va costando Ujú. mucho más, ¿no? Hay más consecuencias, es mucho más difícil más adelante hacer diagnósticos. Entonces, la preocupación que tengan los padres y el cómo detectarlo inicialmente es fundamental. Fundamental. Para ir un poquito cronológicamente, cuando un padre de familia llega a su primer hijo o su segundo hijo, empieza lo bonito que es ser padre, los cuidados.
antes de saber que le debo llevar a mi hijo a una consulta con un neuropediatra, ¿qué es lo primero que yo debería observar como padre de familia? ¿Qué es esa alerta que a mí me debería indicar que algo ya no va en el camino de lo normal? Antes del año, lo principal es la irritabilidad constante y el que los bebés no miran a los ojos a las madres. Para mí eso es fundamental. Un bebé que no mira a los ojos es como algo pasa. Hay que buscarle la causa, pero la irritabilidad y la falta de contacto visual son factores de alarma. Después del año viene esto de la falta de comunicación, la falta de lenguaje, la falta de socialización o el querer integrarse hacia otros grupos o el retraso de pautas motoras, no sentarse, no pararse, no caminar en tiempo y forma. Eso también son signos de alarma, pero que se van a ir viendo cronológicamente en el tiempo, ¿no? Por lo general, los padres siempre llegan con los hijos a los 2 años. Están siempre en ese límite de los 2 años, donde se demoró para caminar, no habla nada, no se comunica y tiene otra sintomatología que está asociada, como las conductas estereotipadas, las conductas en patrones, que eso es como que lo que va llamando la atención poco a poco, ¿no? Pero eso se va desarrollando a partir de el año y medio, los 2 años, hasta los 3. Es decir, que si yo como padre de familia, porque claro, al ir viendo los hitos del desarrollo evolutivo es dejar pasar mucho tiempo, porque claro, a los 6 meses se sienta, el control cefálico, que el gateo, que si la primera palabra, pero hasta eso ya ha pasado 1 año y medio, 2 años y demás. Antes del año de vida, ya el contacto visual es un signo importante a tomar en cuenta. Sí, así es. Antes del año de vida, he visto muy pocos pacientes que se detectan muy tempranamente, pero ese es uno de los factores fundamentales, el cero contacto visual. Entonces la madre lo nota, no sonríe, no tiene contacto visual y es irritable constantemente, entonces ya sé por dónde tiene voy. que ir a la consulta con el neuropediatra. Así es. ¿Y qué pasa a veces también desde el otro lado? Viene un médico general, tal vez un pediatra, alguien que no está tan enrolado con su profesión y dice, esperemos un poquito más, todavía está pequeñito, hay que dejarle el tiempo que vaya evolucionando. ¿Qué decir ante esto? Porque esto pasa mucho también. Y la verdad es que en la gran mayoría suele pasar que los pediatras pueden decir esto, esperemos un poquito más. Y no es descabellado pensarlo así porque sí hay que esperar a que evolucione, porque la intervención siempre se da entre el año y medio y los 2 años como muy temprano. Pero es cuando ellos comienzan a receptar todo, es a partir de los 2 años y medio. Entonces, me parece que puede pasar, tampoco es algo grave y tampoco es algo que no tenga remedio a largo plazo. Si se detecta antes de los 2 años y medio, y sí vamos a poder... Claro, y con un proceso de intervención adecuado también. Así es. Ahora, ¿cuáles, digamos, yo soy un papito que ve estos 2 signos importantes antes del año, no hay contacto visual, es bastante irritable mi bebé, llegamos al año y medio, no se ha desarrollado primeras palabritas, lenguaje, no hay un caminar, no va bien, ¿y en qué momento debe ser ya? Ahora es cuando debe empezar la intervención. Ahí, justo ahí. No hay margen de error ya ahí no hay margen de error, así es. Porque ya son varias alertas, ¿no? Está el cero contacto visual, no sociabiliza, no camina, no habla. Entonces claro, sí. Ya es algo complicado. Ya es algo para intervención. Más allá de que se dé o no el diagnóstico en ese momento, porque a veces podemos esperar hasta los 2, 2 y medio, pero sí la intervención. Porque, ¿qué hacemos nosotros inmediatamente? Terapias de lenguaje, terapia ocupacional. Inmediatamente vemos esas cosas, nosotros decimos vamos a terapia, después de 6 meses hacemos la evaluación formal y damos el diagnóstico, sí, pero hasta eso ya se hizo intervención. Exactamente. Sí, nosotros acá en Tomatis tenemos una frase importante que les decimos a los padres de familia, que justo a esas edades, 2 añitos por ahí, que esto es como una persona que no sabe leer y escribir. Yo no le puedo tomar un examen de lectura y de escritura si antes no le he enseñado para saber qué está avanzando bien, qué hay que reforzar, qué se estancó tal vez en el desarrollo, tanto motor como del lenguaje. Y ahí desde su perspectiva, estas 2 áreas, el lenguaje y la parte ocupacional, son un rol importante en la vida del ser humano en general, no solamente si habla o no habla mi hijo. Así es, en general es así. O sea, si a largo plazo descubriéramos los beneficios que tiene, y capaz que muchos habríamos hecho terapia de lenguaje y ocupacional. Sería importante. Ahora, dentro de todo esto,
como decimos, dar un diagnóstico muy pronto también es un error. Es decir, a los 2 años decir ya tiene autismo puede ser una confusión. ¿Y qué pasa con el retardo global del desarrollo? O sea, van cercanos al autismo. Alguna vez me decía un neuropsicólogo, hay una línea muy delgada que divide lo uno de lo otro y siempre puede estar puesta a confusión hasta que se llega a una edad donde uno ya puede ir definiendo. Pero, ¿qué hacer? ¿Y cuáles son las diferencias entre un autismo y un retardo global del desarrollo? O sea, aquí es verdad que hay una línea muy delgada y que puede pasar que el diagnóstico sea errado en los 2 primeros años. Pero si hay algo que a mí me queda claro es que tampoco cambia mucho la conducta. O sea, la conducta siempre va a ser la misma. Así que si se da un diagnóstico de autismo muy temprano y resulta que es un trastorno de lenguaje expresivo o es un trastorno de lenguaje pragmático más adelante, pero es porque se trabajó desde muy temprano. Entonces también eso puede pasar. Y entre el autismo y el retraso, o sea, está claro que el retraso engloba muchas más cosas. Exacto. Aunque en el CIE-10 es el mismo código, F84 para retraso y F84 para autismo. O sea, no hay mucha diferencia dentro de la clasificación, pero sí en el desarrollo. Porque el autismo per se, lo principal es el trastorno de sociabilización y comunicación. En el retraso puede haber retraso de pautas motoras, retraso obviamente del lenguaje, puede haber retraso asociado pondoestatural, que también en algunos casos lo vemos, que esto ya más los clasifica hacia lo sindromático o hacia lo genéticamente determinado, o sea que ya vino con ello. Entonces, uno es distinto y sí, cambia la conducta. Y por ahí van casi No que en el mucho. mismo camino, ¿no es cierto? Exacto, entonces eso es lo que nosotros siempre decimos. ¿Me va a cambiar la conducta? Me pasa ahora que ya tengo años de neuróloga, entonces veo pacientes de muchas edades y la evolución en el tiempo. Entonces, si yo veo un paciente que lo vi en el 2021, que se le dio el diagnóstico de autismo y ahora lo veo que habla, salta, camina y sociabiliza, y hasta yo me lo replanteo y digo, Era o no, era. no era, pero hay sutilezas. Claro. Hay sutilezas que sí me demuestran que el diagnóstico no es cerrado. Sin embargo, la intervención y el apoyo fue lo que cambió todo esto. Entonces cambia el pronóstico a largo plazo. No cambia la condición, pero cambia sí el pronóstico, la forma de desarrollarse de los chicos. Entonces, eso creo que para todos, para los padres y para nosotros como médicos, es lo que nos fortalece y nos llena, porque si nosotros vemos que un paciente que le dimos el diagnóstico muy chiquitito, 2 años, y de repente tiene 6, y está al ya otro habla lado, y ¿no? está en el otro lado, entonces dijimos, bueno, hicimos las cosas bien. Y se hizo a tiempo, que es lo más Exacto. importante, porque, claro, al hablar del autismo netamente no se habla, porque no es una enfermedad de una cura, sino más Sí. bien de un tratamiento oportuno para desarrollar procesos cognitivos, motores y sociales a tiempo que permitan tener una funcionalidad adecuada. Ahora, dentro de todo esto también está el TDAH. Nosotros como Tomatis vamos ya muchos años trabajando en intervención con niños y con padres de familia. Y recuerdo muy claro, hace unos 5, unos 8 años más o menos antes de la pandemia, era muy común desde la docencia, ese niño tiene TDAH. O porque era muy inquieto, Muy porque se levantaba. Es que no pone atención, era TDAH. Casi siempre vamos al recurso fácil, a veces nos pasa, ahora es el autismo, en ese tiempo fue el TDAH. ¿Qué decir del TDAH? Y en realidad es otra de las condiciones del neurodesarrollo que viene en aumento incluso, ¿no? Las estadísticas hablan de aproximadamente un 10% del total de niños vivos que tenemos ahora en el mundo, o sea, no es menor, no es menor. Y aunque no tengan todas las esferas afectadas, sí está claro que tienen cierta afectación. Y es una condición que en realidad afecta en muchos casos hasta su evolución en la vida adulta, si es que no tuvieron el abordaje adecuado, ¿no? Porque a veces uno cree, ay, sí, es inquieto. Sí, pero es inquieto y es inatento. Sí, pero es inquieto y le afecta su vida diaria. Claro, ya está condicionando su vida diaria. Entonces, ahí es que tenemos que intervenir, porque está bien que un chico sea inquieto. No está mal eso. Lo que está mal es que afecte su vida, su sociabilización, que afecte su aprendizaje. Ahí es que hay que intervenir. Que genera una dificultad. Exacto. Y claro, el TDAH tiene la particularidad
que claro, de niño es del niño inquieto, comúnmente dicho el malcriado, el que no hace caso, el que no aprende bien, pero ahí medio sabe algo. Claro. Y cuando ya llegan a la adolescencia, el TDAH afecta mucho a nivel emocional. A nivel Son los emocional. chicos que tienen ansiedad, que tienden a aislarse Depresión. también, depresión, y ya no se lo trata como una condición de que, bueno, ya es un muchacho malcriado, ahora ya es algo más está pasando en mi hijo. Exactamente. Y cuando el padre llega a ese punto de su vida, es como que yo no sé qué le pasa, se encierra en el cuarto, no quiere comer, no quiere salir, no quiere hacer Es nada. más, hay estudios que hablan que el riesgo de depresión y suicidio en pacientes con TDAH no diagnosticados ni abordados terapéuticamente desde temprano es muy alto. Y esa es una de las preocupaciones que nosotros tenemos, ¿no? Porque nosotros decimos, o sea, si a este chico lo hubiésemos ayudado desde los 5 años, Claro, si se hubiera estaríamos, hecho a tiempo una intervención. estaríamos en otro tema, pero es así. O sea, la línea viene en aumento, la curva viene creciendo, pero bueno, ayudarlos es la idea, ¿no? Intervenirlos tempranamente y que la evolución sea más favorable en estas comorbilidades que suelen asociar. ¿Y este crecimiento usted considera que se debe a factores ambientales, factores genéticos? Alguna vez conversaba con otro profesional y me decía es que mira, ahora hay muchos más químicos en las comidas, mucha más contaminación, que hace que la misma gestación ya no sea adecuada. ¿A qué se podría deber este crecimiento? Todas las condiciones del neurodesarrollo son multifactoriales. El 70% sí o sí es genético. O Ya, sea que no hay a batirse ahí. es alto, pero ahí está el tema de los factores ambientales, Ujú. el consumo de drogas, Que el influye también. consumo de alcohol, el consumo de tabaco. Esos son factores que sí nos están generando un aumento en esta población. Lo que hemos notado, por decir, a lo largo de este tiempo y que también viene en estudios, es que, por decir, Manabí tiene mucho consumo de procesados. Ujú. Entonces, la intoxicación por metales pesados, mercurio, Plomo. plomo, Ujú. son uno de los factores condicionantes. Es más, si uno se va a hacer un dosaje de mercurio y está alto, Es alto, claro. está alto. Entonces, ahí vemos que sí puede ser un factor determinante. Claro, y que influye, ya va influyendo dentro de nuestras vidas por nuestra forma de Sí. alimentarnos y los cambios que tenemos en nuestro diario vivir. Ahora, dentro de todo esto, ya está el TDAH, tenemos el autismo también. ¿Cómo hacer que un padre de familia vea que esto no es que es nuevo? Porque muchos padres también entran en el campo de decir, es que ahora se ha vuelto un negociado, ahora ya es un tema de que, es que es un negocio, es que buscan enfermar a nuestros hijos, pero que es algo que realmente está pasando. O sea, no es algo que sea un invento de la ciencia o como dicen los laboratorios, inventan enfermedades para vender los medicamentos. ¿Cómo desde su lado hacerle ver al padre de familia que esto sí es real y sí está pasando? Es que, o sea, es indiscutible que esto sí es real, pero viene en aumento. Por eso es que lo que sí ahora tenemos es cómo diagnosticarlo, Que antes no que había. antes no había. Ahora tenemos muchísimas herramientas, tanto desde el algoritmo de diagnóstico, habla de que el médico de cabecera, que es el pediatra, ya más o menos tiene pautas de alarma, después viene el neurólogo infantil, viene el neuropsicólogo, entonces, y los profesores que son ya en edades un poquito más avanzadas, que son los que nos ayudan a diagnosticar. Entonces es lógico, ahora sí se diagnostica, antes no tanto. Capaz que los factores ambientales han influenciado y sí puede pasar. Las pantallas han influenciado, sí puede Influyen pasar, también, ¿no? pero tampoco es la causa. Claro, y no es como que por eso ha pasado y por eso se está Exactamente, no dando. es la causa. Ahora, dentro de todo esto, conversábamos detrás de cámaras el tema de los falsos diagnósticos, los malos diagnósticos. Eh, Antes, recuerdo, en el DSM-5, TDAH, síndrome de Down, Asperger, TEA, estaban por fuera de lo que era el trastorno generalizado del neurodesarrollo, ahora trastorno del neurodesarrollo, y ya está todo dentro del espectro autista. Primero, ¿por qué se dio este cambio? Porque muchas confusiones que hemos visto nosotros aquí de padres de familia es porque el médico les dice tiene autismo grado 1 y listo, pero no profundiza un poquito más a que sepan que no es el autismo como lo conocemos normalmente. ¿Por qué se da esto? A ver, es complicado porque para hacer un diagnóstico que sea fidedigno necesitamos una batería diagnóstica que es muy específica, ¿no? Necesitamos test específicos y a veces puede pasar que por situaciones económicas, por situaciones sociales, no se puede hacer el test específico.
hay profesionales que están muy capacitados para hacerlo y hay profesionales que capaz que no tanto. Entonces, ese es uno de los puntos en los que a veces se comete errores diagnósticos, donde el paciente no se hizo el test específico para hacer el diagnóstico de autismo y se hizo, no sé, otro test que le dijeron, no, sí, es autista Como que no. fuera un checklist, ¿no? Sí, como De un 10, checklist. 8 No, sí, entonces, entonces sí es. nosotros hacemos por lo general un tamizaje rápido y después los derivamos con el neuropsicólogo es el que dice, bueno, sí, vamos a hacer la evaluación en el lugar del consultorio, vamos a hacer la evaluación en otro lugar que socialice, porque una cosa también es lo que vemos en una hora y otra cosa es lo que se ve en todo el día. Exacto, el diario vivir. Yo les Entonces, decía a los padres, cambia mucho si anoche durmió bien, si comió, si no quiso comer, va a cambiar su comportamiento y obviamente eso puede alterar un diagnóstico si es que lo vemos solamente en una sesión. Algo que nosotros como Tomatis hemos visto bastante acá también es que vienen de una sesión de 45 minutos, de una hora y ya con un diagnóstico. ¿Es posible esto o una evaluación, digámoslo así, bien hecha? ¿Cuántas sesiones toma? una evaluación bien hecha y toma varias sesiones, más de 6 seguro. En realidad, lo que sí se puede hacer es un tamizaje rápido en 45 minutos. Que nos da una idea. Que nos da por lo general una idea y bastante específica, por lo menos para la derivación, ¿no? Y hay casos muy puntuales, pero muy puntuales, en los que nosotros vemos que la condición es clara y podríamos decirle. Pero aún así, lo que yo enfatizo muchísimo es, no, pero hay que hacerle el diagnóstico porque yo le puedo decir mi sospecha diagnóstica, capaz que no me equivoco, pero necesito sí la batería diagnóstica que me avale el diagnóstico y me pueda decir, bueno, tenemos este diagnóstico, hoy, no sé, en un par de años puede mejorar esta condición y sí puede mejorar, pero por ahora tenemos esta condición, este diagnóstico y tenemos que trabajar en este camino. Desde aquí partimos. Así es que es básicamente como un hueso fracturado, ¿no? Yo puedo saber que ese hueso está roto, pero necesito la radiografía, ver qué tipo de fractura es y por ende cómo voy a intervenir. Básicamente es lo mismo, porque el desarrollo de nuestros hijos no es distante de la salud, no es distante de lo que es un médico en cuanto a un chequeo médico, al odontólogo con el tema de la dentadura. Acá también es importante todos esos factores y no solamente verlo como algo superficial, de que si corre, si juega y con eso ya tenemos, sino más bien va mucho más allá. Y dentro de todo esto, ya con un diagnóstico de por medio, ¿cuál es el mejor proceso que debe ver un padre de familia? O sea, ¿cuáles son las áreas más importantes a tomar en cuenta? Yo creo que una de las preocupaciones que siempre tienen los padres es la funcionalidad del paciente a largo plazo, ¿no? Porque estando pequeño sabemos que van a ser ayudados por todos, pero a largo plazo, ¿y va a ser funcional o no? Ya, genial. ¿Qué pasa si yo no estoy? Es una de las preguntas, creo que el 80% de padres me preguntan eso. ¿Qué pasa si yo no estoy? Genial. Entonces nosotros tenemos que enfocar a eso, a que sean funcionales, a que logren una comunicación más adelante, más allá del tema del aprendizaje, de las calificaciones, creo que es eso, que sean lo más funcionales posible y que se puedan defender en caso de que los padres no estén. Que es lo más importante. Doctora, estábamos conversando acerca de que lo que debe buscar un padre más allá del bienestar inmediato es la funcionalidad para el futuro, porque como padres evidentemente no vamos a estar toda la vida y nuestros hijos tienen que ser lo más funcionales posibles. ¿Qué tan fácil o difícil es que un padre lo vea de esta manera? Yo creo que con un padre bien orientado sí es fácil. Es más, para nosotros es más del 70% de la mejoría del paciente. O sea que si los padres están orientados, enfocados hacia esto, el paciente va a mejorar muchísimo y vamos a lograr el objetivo a largo plazo. O sea pero depende muchísimo de la comunicación, de la forma en la que se comunique con los padres, de lo que quieran escuchar, de lo que quieran receptar, que eso es verdad. Entonces, a veces hay que ser muy perceptivos también ante la necesidad de los padres y creo que lo más difícil entre los médicos es esto, ¿no? Los de adultos siempre dicen, no, yo trato con el paciente, yo con los padres no trato. Entonces, nosotros tratamos con los padres. Que son el pilar fundamental, importante.
Hablábamos al principio acerca de que el diagnóstico para el autismo se puede dar 2 años y medio, 3 años más o menos. Ahora, un diagnóstico de TDAH, ¿a qué edad sería un diagnóstico ya real? Porque siempre nos llegan 3 años y tiene TDAH y hasta donde nosotros sabemos, hemos conversado con profesionales también, un diagnóstico de TDAH es a partir de los 6 años, como ya... No, en realidad sí se puede dar Sí desde se puede los dar. 4 años. Ya. Sí. Nosotros notamos cosas muy puntuales. Lo principal, obviamente, es la hiperactividad, que es el chico que salta por todos lados, no le tiene miedo a nada, no mide el peligro, corre riesgos, es impulsivo. Entonces, eso se nota antes de los 2 años. Pero hasta los 4 años ya entendemos que ya tiene una condición. Entonces, y también hay que ver, o sea, hay ciertos grados, hay hay leves, moderados, hay severos. El chico que es severo se nota desde el año y medio, o sea, salta por todos lados, es muy difícil que entienda, que atienda, que comprenda las consignas. O sea, ahí ya entendemos que hay alguna condición que está desbordándolo. De hecho, no sé, hace como 3 meses vi un paciente que creo que ha sido el más hiperactivo que he visto. 2 años, 8 meses. Me saltaste encima de la cabeza, o sea, Nunca se quedó quieto. no había cómo pararlo. Y es raro. Entonces, ahí no queda otra que decir, bueno, sí tienes la condición. El tema es el abordaje terapéutico y probablemente la medicación lo más temprano posible, para que pueda ayudarle, sobre todo en el tema de aprendizaje. De ahí lo que sí veo es que hay una diferencia abismal, sobre todo en TDAH, en todos los trastornos de neurodesarrollo, pero más en TDAH, es que son más niños que niñas. ¿Y eso se debe a algo en particular? Habla la teoría de que sí hay una incidencia de 3-1. 3 niños, una niña. Por una niña. Sí, pero acá veo muchos niños. O sea, yo creería que está en 8-1. Ah, pero es bastante. O sea, hay Sí. una diferencia radicalmente... Sí. Veo muchos más niños con trastornos de neurodesarrollo que niñas. Y las niñas, por lo general, son sindromáticas. O sea, vienen genéticamente Claro. determinadas. Y una pregunta, ¿la sobreestimulación puede agravar el TDAH? Yo no, me parece que no. O sea, la sobreestimulación dependiendo del tipo de paciente. Pero agravarlo no, porque es una condición. Es algo que ya está. Sí. Y que no es que aumenta o disminuye según lo que haga o deje de hacer. No, así es. ¿Y usted está de acuerdo con la medicación en el TDAH? ¿Cree que es en determinados momentos? Hay lados y lados, ¿no? Gente que dice no, nunca medicación, todo terapia. Pero creo que eventualmente hay un punto en el que es necesario medicar. Hoy los estudios que fueron evaluados a largo plazo, más de 20 años con pacientes que tienen TDAH sobre todo, habla de que la medicación de uso temprano sí tiene resultados favorables. Entonces, por eso se habla del tratamiento multimodal. Terapias, actividad física Y la medicación como tal. Y entendiendo también que la medicación no es que va a ser para toda la vida, mientras sea multimodal el proceso de intervención que estoy llevando con mi hijo. Así es. Porque hay muchos padres que lo ven como que no es que va a estar medicado toda su vida, no quiero que genere una dependencia, es que luego se va a generar esa dependencia por el medicamento, pero es porque olvidan las otras áreas que también hay que tomar en cuenta. Entonces, sí, por eso la medicación, cuando uno decide instaurar medicación, que a veces es muy necesaria, uno tiene que acompañar a los padres en ese sentido, o sea, darles a entender que es una medicación que se puede usar así como 1 año o como 10. Eso no lo sé porque va a depender de la evolución en el tiempo. Pero que sí hay posibilidades de suspenderlo, que no crea dependencia, que no le causa ninguna afectación severa a largo plazo. Entonces es como que hacerlos entender y acompañarlos, ¿no? Sobre todo porque a uno de los medicamentos, los primeros días, genera mucha irritabilidad. Entonces, lo primero que uno tiene que decirles es como que se va a poner más irritable. Pero es parte del proceso. Pero es parte del proceso. Entonces les digo, esperen unos días y va a pasar. Y a veces se desesperan y está bien, es lógico. Entonces, doctora, no está bien, mi hijo, no sé qué. Algo está pasando. Yo ya le había contado que esto iba a pasar, que no sé qué, esperemos 3 días más. Y así, bueno, Y ya va bueno, evolucionando. que está todo bien y ahí bueno, se quedan más tranquilos. Dentro de lo que son los trastornos del neurodesarrollo,
¿Cuál considera usted en su experiencia que son los mitos más importantes que se han plantado en el común de los ecuatorianos en cuanto a lo que son los trastornos del neurodesarrollo? El decir que todo es autismo. Ese es el mito más grande. Sí, porque no todo es autismo. Entonces, decirle a todos los pacientes, ay, este niño tiene autismo porque lo vi en el supermercado y porque el vecino es igual, y no, porque cada paciente es un mundo. Incluso el trastorno del espectro autista, que por eso se llama así, es variable, Claro. y un paciente difiere del otro. Creo que ustedes lo pueden notar con los Ajá, pacientes que claro. tienen acá. Puede tener el mismo diagnóstico, pero no tienen la misma Claro, porque el condición. espectro es bastante amplio Sí, y es no es muy que todos amplio. cumplen Sí, un régimen. por decir, hay cosas muy puntuales de pacientes, ¿no? Que había un paciente que solo se vestía de amarillo Ya. y no se podía vestir de otro color, no se podía vestir de otro color. Si le ponían azul o negro, era, o sea, generaba una crisis. Y después tuve otro que eso me pareció muy raro, que no podía ver las paredes blancas. Tenemos un caso así en Manta nosotros. No podía ver las paredes blancas. Yo decía, pero, o sea, todo lo sensorial que tiene. Entonces, porque hay cosas que son símiles, pero esas puntuales como esta uno dice, no, lo de los sonidos, sí, es más común, pero cosas puntuales como el color, que no pueden ver un color, y eso es distinto. Entonces, por eso va a depender de cada paciente. Alguna vez me decía una amiga terapeuta, es trastorno del espectro porque el espectro es muy grande y todos tenemos estereotipias, me decía. Todos. Aquí no hay alguien que pueda decir, no, yo no tengo. Todos, neurotípicos, neurodivergentes, todos tienen estereotipias y eso no sataniza que por eso es autismo, porque muchas de las veces son los factores que hacen lo que usted dice. Hoy en día todo es autismo y no termina siendo así también. ¿Qué rasgos ya en niños más grandes, 5 o 6 años, son importantes de evidenciar en su desarrollo? Tal vez ya no ligado al autismo ni al TDAH, sino porque el trastorno del neurodesarrollo es del habla, del aprendizaje, de la parte cognitiva. ¿Qué más observar ya en edades más grandes? Por decir esto, el trastorno del aprendizaje, la discapacidad intelectual o la dislexia, Ujú. ya que son dos condiciones del neurodesarrollo que se ven recién en esa parte, que capaz que no tenían nada antes y recién lo vamos a ver cuando están en la escuela. Estos chicos que escriben en espejo, es típico. O aquellos que cambian las letras, ¿no? Que cambian las formas de las letras. Eso ahí es típico, y eso solo lo van a ver los Cuando empieza el profesores. proceso lectoescritor. Y sí, Antes no se va a antes saber. no se va a ver. El otro día veía al hijo de una amiga y colega que me dice, Vane, me dice, ¿puedes creer que mi hijo escribe el 5 como S? Y yo le dije, déjame ver el cuaderno. Y veía que todo lo escribía en espejo. Le dije, pero todo escribe Claro, no es así. solo el 5. Todo escribe así. Y me dice, ¿en serio? Y le digo, sí. Vamos a hacerle una evaluación y después de eso, bueno, vemos. Sí, es dislexia, pero necesita acompañamiento. Exactamente. Entonces, pero ella me decía, o sea, como que, qué raro. No sé qué está pasando. No sé qué le pasa. Hay algo importante que suele pasar acá y es justo lo que usted decía, los trastornos del aprendizaje normalmente los asociamos solamente a lo educativo y no a un trastorno del neurodesarrollo que cambia las reglas del juego completamente, porque lo que hace el padre es culpa del docente, es que es culpa de la escuela, le voy a cambiar de escuela, pero ya es algo más profundo que está pasando ahí. ¿Cómo entender que es un trastorno del neurodesarrollo para que un padre de familia vea que va más allá de que si el niño quiere o no quiere hacerlo? Yo creo que entra en la concientización. O sea, ahora que tenemos herramientas, que tenemos posibilidades, que existe cómo hacer los diagnósticos, creo que la concientización es lo que nos va a ayudar a que los padres vayan entendiendo que esto es parte de las condiciones del neurodesarrollo y no algo que es culpa de la escuela, el docente, no, o sea, pero es un trabajo que lleva mucho tiempo. Y nosotros en Manaví creo que arrancaron los diagnósticos desde hace menos de 10 años. Ujú. Todavía nos falta mucho Hay un camino por rezago recorrer. grande comparado con Sí, provincias como Quito, o sí, Guayaquil mismo, hay un rezago bastante sí, grande en cuanto a lo que se viene haciendo desde cuándo se lo empezó a hacer, así porque es, eso influye también dentro de este exactamente. proceso. ¿Qué tan importante considera usted que es que las instituciones educativas o el docente por iniciativa propia se involucre más con entender esto?
Me parece muy importante, en realidad uno de los pilares fundamentales y se trata de que haya algo un poco más inclusivo, pero es muy difícil desde los recursos. Claro. Porque es complicado, porque bueno, sacando que si las políticas de Estado están, que si Ujú. no están, que si uno tiene iniciativa, pero el recurso económico está o no está, siempre suele ser complicado. Sobre todo saber a qué fuente recurrir para saber que lo que estoy aprendiendo, viendo, es lo que se tiene que hacer, porque hoy en día hay demasiada información y asimismo desinformación. O sea, nos enseñan abordajes distintos. El otro día justo veíamos nosotros que decían que hay un manual para hacer que tu hijo hable bien en casa y que en 3 días va a hablar mejor y conversábamos con nuestras fonoaudiólogas de Manta. Decíamos, es completamente ilógico. Y era como, descarga el manual aquí, Ojalá, ajá, y en 7 días tu hijo va a estar hablando, en 10 días va a decir frases y en 15 días va a conversar. ojalá existiera. Si eso fuera real, sería como la pastillita mágica que hace que eso suceda. Pero Y, no, no es y eso nos lleva a entender que cada niño tiene su proceso así. y que cada proceso requiere su tiempo y que ese tiempo requiere paciencia, constancia y disciplina del padre de familia y de los que están siendo parte del Sí, abordaje. siempre les digo eso a los padres. Las terapias nos ayudan, pero en realidad el pilar es la familia. Es que son ellos el que pasan No hay tiempo de constante. otra. O sea, el pilar es la familia. Entonces, sí les pido en casos como los que viven con los abuelos, que suele pasar, y que, ay, no, pero es que el abuelo no me ayuda. No, no. O sea, o son todos O, o o- no o- van bien las cosas. O sea, claro, nos ponemos todos la camiseta y comenzamos a trabajar todos, porque si no va a ser mucho más difícil, más largo, más cansado también, porque a la larga también existe el agotamiento mental, físico y emocional de los claro. Ujú. padres. Y que afecta a la familia, o sea, afecta a la Exactamente. relación de esposos, Sí. con más hijos, si es que hay más hijos también, Sí. porque muchas veces pasa incluso cuando no estamos todos alineados, que por enfocarnos en uno nos desenfocamos de los otros dos Así hijos, es. o de la pareja, o de la familia como tal, y a la larga el núcleo es la familia y es lo más importante que hay. Nosotros acá en Tamati siempre decimos, hay que recuperar el valor de la familia y la importancia que tenemos papá, mamá y hermanos en cada uno de nosotros, porque Sí. cada uno influye. Nosotros aprendimos desde muy pronto, cuando empezamos en este tipo de servicio, que nuestros hijos son libros en blanco, hojitas en Ujú. blanco, que uno va escribiendo lo que ellos van a hacer de grandes. Miedos, fortalezas, todos uno los puede heredar en ellos, porque si mi hija tiene miedo a las cucarachas es porque yo le enseñé a tener miedo a las cucarachas. Y hay que ser muy cuidadoso también con lo que enseñamos a nuestros hijos, hablando de que si en una familia hay 3 hijos y un niño que tiene algún tipo de condición o trastorno del neurodesarrollo, hay que enseñar a los hermanitos también a ser inclusivos dentro de este proceso y no aislarlos y que se vuelva algo de los tres, papá, mamá y tú. Exactamente, eso es lo que siempre les digo. O sea, la familia es el pilar fundamental, no hay de otro. Y aún pasa mucho acá, padres separados, padres que no están. Entonces, yo sí les pido la colaboración siempre de todos, los que vivan en casa. Ujú. O sea, si son los abuelos con el chico, la madre con el chico, o sea, porque si no, va a haber un fracaso terapéutico. Capaz que no desde la base de la condición, pero sí desde las comorbilidades que Claro, aparecen más adelante. exactamente. Entonces, por eso es que sí enfoco mucho en que tienen que trabajar todos. Claro, porque volvemos a lo de hace rato, es la funcionalidad lo que se pone en juego cuando no se hace las cosas a tiempo. Así es. Es así lo que va a pasar. Doctora, agradecerle bastante por este tiempo, por este espacio. Los padres de familia que quieran acudir a una cita con usted, ¿cómo pueden contactarse? ¿Dónde está ubicado su consultorio? Sí, mi consultorio está aquí en Pediátricos, en la Clínica San Antonio de Padua. Los pacientes conocen que trabajo en 2 países, Ujú. estoy acá en Ecuador y también estoy en Argentina, pero que siempre ven. O sea, que siempre me van a encontrar. Ahora calculo que para octubre estaré nuevamente y después para diciembre seguro. Y así, bueno, cada cierto tiempo estoy viniendo, así que nos veremos ahí en Pediátricos. Chévere, Doc. Una pregunta que me salta ahorita. Ujú. Diferencias entre esto que hemos conversado entre Ecuador y Argentina, vamos muy de la mano, hay más conciencia ya, menos conciencia ya. ¿Cómo se ve usted que está en el campo de batalla? Es muy distinto. ¿Por qué? En realidad, si bien allá tengo muchos más pacientes,
porque los números son mayores, estamos en un país que tiene 45 millones de habitantes, o sea, es un país muy grande, hay muchos más pacientes con diagnósticos, pero hay una situación que no hay acá. Por decir, el paciente tiene, en su mayoría, el 90%, tienen obra social o medicina prepaga. Ajá. Y las condiciones del neurodesarrollo, todas van para carnet de discapacidad. No se Todas. distingue entre que No si es sí, autismo o es no, aprendizaje o es todas van para carnet de discapacidad. ¿Por qué? Porque de esa forma la obra social o la prepaga va a autorizar las terapias. Entonces el chico, desde que tiene el diagnóstico y la credencial del carnet de discapacidad, sabe que va a tener terapia. accede al servicio. Hay que hacer renovación cada año, hay que hacer actualización cada año, sí. Que es normal. Pero va a tener ese acompañamiento que por ahí acá no se tiene. Porque si no se tienen los recursos... No. Es que hay una política de Estado que lleva eso, sí. que es algo que no pasa acá. Eso es una de las situaciones que veo. Otra es el acompañamiento escolar. Las escuelas todas tienen obviamente un departamento de docencia y de psicología y psicopedagogía, y muchas veces son pilares fundamentales en la condición de los chicos. Entonces, ellos siempre están mandando un informe, cosa que acá es muy difícil. Pero porque esto es nuevo. Claro. Porque nosotros, o sea, si yo me traslado al 2020, que recién llegué, ni siquiera tenía tantos centros de terapia. Claro. Hoy tengo un montón y a mí me parece fantástico. Claro. Tengo muchos más terapistas que es fantástico, pero antes no lo tenía. Claro. ¿Y qué hacía yo con tantos diagnósticos sin terapia? Claro. No podía con todo. Correcto. De hecho, sí, algo que me sorprendió a mí acá cuando llegué desde Quito, es que en Quito ya había la fonoaudiología, la carrera como tal. Y acá recién salió la primera generación, que nosotros tenemos fonoaudiólogas acá en Tomatis, y era novedoso. Era como que no, es que eso no había, y en Quito ya era algo común desde el 2020, 2021, que ya salieron las primeras generaciones de egresadas como fonoaudiólogos, que llevan un proceso más allá, lo que es el tema del lenguaje como tal. Y eso también ayuda bastante dentro de esto. Nosotros, le comento, como Tomatis, hacemos acompañamiento con la escuela, es decir, cuando un niño toma un proceso con nosotros damos un seguimiento de reuniones, de informes, de parte y parte, porque la trilogía está marcada. Familia, escuela, que pasa la mitad de su vida, un niño la pasa en la escuela. Y el centro de apoyo, que en este caso somos nosotros, puede ser un terapeuta, puede ser un doctor también, que siempre esa comunicación debe ser constante, porque si el trabajo en equipo no está, nada se va a conseguir. Así es. Doctora, le agradezco bastante por este espacio. Creo que ha sido de mucho valor para los padres de familia entender un poquito más sobre los trastornos del neurodesarrollo, entender la importancia de poder hacer una intervención a tiempo, de que se involucre la familia, y lo más importante, de buscar la información en lugares verificados, buscar la información en lugares que realmente sean de valor para nosotros y no saturarnos de información que a veces genera un conflicto. Doctora, le dejo con unas palabras para que se despida de las personas que la van a ver. Bueno, en realidad quería agradecerles por el espacio. Estoy muy contenta de que Tomatis esté en Puerto Viejo también. Se lo dije a don Nelson, a la señora Iris y a Isabela, porque nos ayudan un montón. Y para mí esto es fundamental, la ayuda hacia los pacientes. Más allá de los diagnósticos, que a veces son difíciles de entenderlos, es que se los pueda ayudar para que a largo plazo puedan ser chicos más funcionales y puedan desenvolverse en su vida diaria. Así que eso, muchísimas gracias. Muchas gracias, Doc. Nos vemos en un siguiente capítulo de Frecuencia Tomatis.